Hola, ¿qué tal muchachos? Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto saludarlos nuevamente. En el día de hoy vamos a comenzar a tratar un tema nuevo, el cual es llamado validación de datos. La validación de datos es muy importante para el desarrollo de nuestras hojas de cálculo porque nos permite controlar los valores que nosotros insertamos dentro de nuestras celdas. Recordemos que con Excel podemos hacer diferentes tipos de cálculos. Imagínate que en alguna celda que solamente debería tener valores numéricos, por error o quizá de pronto alguien lo hizo a propósito, escribió una letra, no un valor numérico. Eso ya te va a generar un error en la fórmula que puedas estar utilizando dentro de esas celdas. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo validamos esos datos de tal forma que yo le pueda decir a una celda, solo vas a aceptar números, solo vas a aceptar letras o solo vas a aceptar números que estén en el rango de tales valores o cierta cantidad de letras. Vamos a intentar entonces controlar de mejor forma los datos que ingresamos a nuestras hojas de cálculo. Para eso entonces tenemos este cuadro de ejemplo, esta tabla que acabo de hacer en el documento de Excel, en la cual se reflejan las calificaciones de ciertas personas que tengo allí para la materia de tecnología e informática. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero que aquí en estas celdas que vienen bajando, que se llaman calificación, deberían existir solamente números. Pero si yo lo dejo tal cual como lo hemos venido trabajando, esta celda me podría aceptar valores, por ejemplo, como 4T, 4,T. Y esto no es un valor numérico, mire que está compuesto por un decimal acompañado de una letra. Ya aquí hay un error. Si yo aplico entonces o intento hacer, por ejemplo, una multiplicación o un promedio o alguna operación matemática con esa celda, entonces el resultado va a ser un error. Puede que me haya equivocado y presioné la T o puede que alguien lo hizo a propósito para generar el error. Entonces nosotros tenemos que controlar ese tipo de errores. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la validación de datos. Entonces tengo esta hoja de cálculo abierta, este libro de Excel abierto, en la cual la hoja 1 la he llamado números y vamos a replicar esta tabla que está aquí. Entonces el día de hoy usted va a replicar todo lo que yo haga dentro de esta hoja de cálculo. Para poder hacer entonces las validaciones, vamos a comenzar con validaciones numéricas. La primera validación que vamos a hacer es hacer que en este conjunto de celdas solamente Excel nos permita insertar números. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que vamos a hacer en este caso, como yo tengo una tabla que es fija, es decir, no voy a suponer que no voy a insertar más valores por aquí, yo puedo entonces seleccionar el conjunto de celdas a las cuales les quiero aplicar la validación de datos. Si fuera más grande entonces el conjunto de celdas, yo podría seleccionar más. La idea es hacer la validación de datos antes de haber insertado cualquier valor dentro de esas celdas. Vamos a comenzar entonces. Yo voy a seleccionar este conjunto de datos o este conjunto de celdas para poder hacer la validación. Entonces voy a la pestaña datos que se encuentra acá arriba y aquí hay un grupo que se llama herramientas de datos. En este grupo de herramientas de datos, fíjense que hay un botón que es llamado validación de datos. Si le doy clic entonces a la pequeña flechita que se encuentra debajo, se me desprenden tres opciones. Validación de datos, rodear con un círculo datos no válidos o borrar círculos de validación. Nosotros nos vamos a concentrar en el primero, validación de datos. Le damos clic aquí y se nos abre esa ventana que tenemos allí en pantalla. Vamos a darle cancelar porque entonces hay una forma más rápida de hacerlo y es sin utilizar la flechita que tenemos allí en ese botón. Vamos a darle no clic aquí debajo donde está la flechita, sino donde está el propio icono arriba y entonces se nos abre directamente esa ventana. Esta ventana está compuesta por tres pestañas. La primera pestaña es la configuración, que es donde le vamos a decir al programa qué valores pueden obtener esas celdas. Luego viene un mensaje de entrada y luego vienen los mensajes de errores que los vamos a ver más adelante. Igual lo vamos a hacer en esta sesión, pero vamos a dejarlo para el final. Les dije que íbamos a validar esta celda, ¿cierto? Tengo abierta entonces la ventana de validación de datos. En el momento me dice que está permitiendo, ¿cuál es el criterio de evaluación? Me está diciendo que va a permitir
cualquier valor, es decir, que lo que yo inserte en ese conjunto de celdas, él lo va a aceptar. Fíjate que yo agregué un 4, una coma y una T, un número, un símbolo o un carácter y una letra, y él los aceptó todos. Entonces ahora le voy a decir que solo me acepte números. Aquí tengo varias opciones dentro de esta lista desplegable. Si le doy clic, entonces tengo cualquier valor, que es como está actualmente y como viene por defecto. Luego viene número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud de texto y algo que es personalizado. En esta sesión vamos a ver números enteros, decimales y listas. Las fechas, las horas y las longitudes de texto funcionan exactamente igual. Es más, vamos a ver también longitud de texto el día de hoy. Vamos a comenzar entonces y dijimos que íbamos a hacer una validación para que solamente me aceptaran números. Yo le voy a dar clic aquí donde dice número entero. Los números enteros, recuerden que no admiten comas decimales. Entonces sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y todo ese conjunto de números enteros. Pero resulta que los números enteros también contienen los negativos. El menos 1, el menos 2, el menos 3 son números enteros, pero en este caso son números enteros negativos. Entonces, para poder nosotros controlar de mejor forma esto que está pasando, fíjense que Excel abre aquí debajo cuando escogí números. Mire que cuando está en cualquier valor se me recogen las opciones que están aquí, pero cuando escojo entonces número entero, me abre una nueva sección de datos que dice entre. Aquí hay una lista desplegable. Yo puedo escoger números que no estén dentro de cierto rango, que estén entre cierto rango, que sean iguales a cierto número, que sean no iguales a ese número que yo voy a ingresar. Y mire que tenemos más opciones aquí. Yo voy a dejar por defecto esta que aparece, que es entre. Le voy a decir que el valor mínimo que me va a aceptar es 1 y el valor máximo que me va a aceptar es 5. Pues nuestro sistema de calificación es así. Entonces voy a presionar aquí donde dice aceptar. Le acabo de dar validación de datos a estas celdas. Voy a intentar ingresar una letra, la letra E. Presiono Enter y como se dan cuenta, no me deja cambiar de celda porque allí solamente puedo ingresar números. Esta pequeña ventana flotante que nos aparece me va a permitir cerrarla, reintentar o cancelar. Si le doy cancelar o si presiono aquí en el botón de cerrar, simplemente me va a borrar el dato que yo escribí, esa E, y para yo poder escribirlo nuevamente. Si presiono en reintentar, fíjense que queda titilando el puntero ya dentro de esa celda para yo poder ingresar un dato nuevo. Vamos a ingresar el dato 3. Como se dan cuenta, entonces sí acepta el dato 3. 3 es un número entero que estaba en el rango de 1 y 5. ¿Qué pasa ahora? Yo voy en esa nueva celda que tengo, que es en la F9, voy a tratar de escribir 3,5. Presiono Enter y como se dan cuenta entonces no me permite. Pero no me lo permite porque yo le indiqué a mi validación de datos que solamente me iba a aceptar números enteros. Entonces en este caso no deberíamos escoger números enteros, sino escoger decimal, para que acepte números con punto decimal. Voy a dejar entonces estos datos que están entre 1 y 5 porque es el mismo criterio que voy a tener que tenía anteriormente. Vamos a presionar entonces aceptar. Este botón, este dato que ya tenía aquí ingresado es válido porque 3 simplemente no tiene un número decimal, pero voy a ingresar aquí por ejemplo 4,5. Presiono Enter y fíjense que ahora sí me acepta este tipo de número porque yo le acabo de decir que puedo utilizar valores decimales. Entonces fíjense lo fácil que es decirle a Excel que me acepte solamente ciertos números. Esto está aplicándose en cada uno de estas celdas que vienen bajando. Así de fácil se validan los números. Vamos a hacer algo, vamos a validar un nombre. Fíjense que aquí tengo un espacio vacío. Para validar nombres voy a hacer exactamente lo mismo. Me ubico sobre las celdas que quiero validar. En este caso voy a validar una sola porque ya las demás las tengo llenas. Solamente para hacer el ejemplo. Voy a validar entonces el nombre. Voy al botón validación de datos. Nuevamente se me abre la ventana de validación de datos y aquí en
permitir, actualmente obviamente está en cualquier valor, le dije que ese era el valor por defecto, yo voy a escoger entonces longitud del texto. Cuando digo longitud del texto, obligatoriamente me está diciendo que allí no van a haber números. Yo no conozco el primer nombre que sea con números. Sin embargo, creo que los nombres son abiertos a muchas posibilidades y puede que existan, pero en este caso vamos a hacer el ejemplo de que solamente me acepte texto dentro de esa celda. Me va a aceptar entonces texto y espacios en blanco. ¿Cómo lo hago? Entonces escogí longitud de texto. Para longitud de texto le puedo dar un valor mínimo y un valor máximo. ¿Cuál es el valor mínimo que yo quiero que tenga ese nombre? Pues mínimamente creo que un nombre debe tener 3 letras. Los nombres más pequeños que yo conozco es Ana, Luz, ese tipo de nombres que solamente tienen 3 letras. Vamos a suponer entonces que el valor mínimo es 3. ¿Cuál es el valor máximo? Usted lo establece. Usted lo establece. Puede decir 100, pero entonces aceptaría muchos caracteres. Puede decir 20, puede decir 10 y 10 ya me parece que es un valor muy pequeño. Entonces vamos a suponer que yo le digo 20. Él me va a aceptar, vamos a darle clic en aceptar. Y entonces aquí en nombre, si yo intento escribir D, que solamente tiene 2 letras, y presiono Enter, vean que me aparece el error porque el valor mínimo de letras que debería tener esa celda es 3. Vamos a darle aquí en cancelar y si yo escribo entonces el nombre Ana, que ya tiene 3 letras, vean entonces que sí lo acepta porque está dentro del rango que yo le dije que me aceptara. Algo más que podemos hacer aquí dentro de la validación de datos de tipo texto es lo siguiente. Vamos a darle clic, me voy a ubicar sobre esa celda, sobre la celda activa que tengo allí y le voy a dar sobre validación de datos. Como ya tengo una validación de datos sobre esa celda, fíjense que cuando se me abre la ventana validación de datos, ya tengo la validación que tenía en pantalla. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tratar de dejar abiertas las posibilidades para esta celda. ¿Cómo así? Voy a decirle, aquí donde dice datos, voy a darle clic sobre la lista desplegable y voy a decirle mayor que. Al decirle mayor que, mire que se me deshabilita una de las opciones que tenía abajo y solamente le voy a dar un valor mínimo. Le voy a decir que mínimo va a tener 3 letras. ¿Y máximo cuántas tiene? Como no le estoy dando un valor, el máximo digamos que es lo más que me permita la celda de Excel. Si yo le doy clic entonces en aceptar, yo aquí podría escribir, no sé, muchas letras y él me las aceptaría. Entonces vamos a dejarlo como estaba, entre, yo voy a poner máximo 10 para hacer una comprobación aquí, presiono aceptar, entonces esta celda debe tener mínimo 3 caracteres y máximo 10. Si yo intento escribir algo que sea de más de 10 letras, también me va a dar entonces este error. Entonces la idea, muchachos, es que ustedes repliquen todo lo que yo estoy haciendo aquí en el video y me validen todos estos datos que están aquí y todas las calificaciones que están de este lado, que ya sabemos cómo hacerlo. Cuando usted me devuelva el trabajo, todos estos datos deben estar llenos. Usted va a inventarse entonces calificaciones para todos estos nombres que están aquí. Otro tipo de validación que podemos hacer es validación de listas. Vamos a verlas inmediatamente. Yo supongo que ya tengo unas calificaciones y que estas calificaciones tienen un estado. ¿Cuál va a ser el estado? El estado es ganó o perdió, aprobó o reprobó. Ese es el estado posible que puede tener mi celda. ¿Cómo hago para hacer esa validación? Yo no voy a escribir reprobado ni voy a escribir aprobado. Voy a tener una lista desplegable que me permite escoger una de esas dos opciones y ninguna otra, que solamente sean esas dos opciones. Cuando yo voy a trabajar con listas, yo debo tener ese listado ya hecho en alguna parte, en algún lugar debo tener hecho ese listado. Yo creé, usted que ese listado puede hacerlo dentro de esta misma hoja, no hay ningún problema. Para esto entonces en la hoja siguiente yo acabo de llamarla listados y acabo de agregar varios estados. El estado que voy a agregar es aprobado o reprobado. Y aquí agregué unos nombres de materias que ahora vamos a hacer una validación con eso. Entonces yo agregué estos: estado, aprobado, reprobado. Como les dije entonces, el listado ya lo debemos tener por defecto hecho. ¿Podemos hacerlo ahora que comencemos la validación? Sí,
pero les recomiendo tenerlo hecho. Es mucho mejor y solamente lo vamos a ver de esta forma porque creo que es una buena práctica tener los listados ya hechos en algún lado. Ya sé que tengo los listados aquí y los voy a utilizar ahora, pero yo voy a validar entonces solamente este conjunto de celdas. Voy a seleccionar el conjunto de celdas que quiero validar, voy a ir al botón validación de datos y aquí donde se me abre esta ventana, actualmente está en permitir cualquier valor y yo necesito que solamente sea el listado que yo acabo de crear. Así que aquí en esta lista desplegable voy a escoger la opción que se llama lista. Al escoger esa opción, fíjense que abajo dice algo origen, es decir, voy a buscar en dónde está esa lista que yo acabo de crear. Con la utilización del botón de datos, que así se llama este botoncito que tiene una flechita roja, vamos a darle clic, esa ventana se minimiza, fíjense que quedó aquí, y el puntero actualmente, lo que yo seleccione con él, lo va a pasar a esa ventana pequeñita que está de validación de datos. Entonces yo voy a venir a la hoja listados, selecciono el aprobado y el reprobado y como se dan cuenta aquí me agregó las referencias de esas celdas. Fíjense que tiene el signo de pesos antes de la letra y antes del número. Esas son las referencias relativas y absolutas que habíamos visto con anterioridad. Vamos a presionar la tecla Enter y ya acaba de hacer esa validación de datos. Mire que ya tengo el listado sobre ciertas celdas. Lo único que me falta es darle clic en aceptar. Pero voy a darles una recomendación y es dejar por defecto estas dos casillas activadas. Omitir espacios en blancos y celdas con lista desplegable. Vamos a darle clic en aceptar. Entonces él regresa a donde yo hice esa validación. Y fíjense que cuando yo me ubico sobre cualquier celda, aquí al lado me aparece una flechita. Esa flechita es una lista desplegable. Vamos a darle clic y las opciones de la lista desplegable que tengo son justamente los que yo tenía en mi listado. Entonces yo voy a decir que 4,5, entonces este estado es aprobado, que 2, este estado es reprobado, que 3, este estado es aprobado. Entonces usted me hace el favor y termina de hacer estas validaciones que son muy sencillas. Estas validaciones las estamos haciendo actualmente nosotros manualmente. Próximamente vamos a ver los condicionales, que es un tema que necesito que sea de mucha concentración para ustedes porque tiende a confundirlos mucho. Eso se va a hacer automáticamente, es decir, va a salir aprobado o reprobado dependiendo el número que tenga yo por acá. Pero entonces actualmente para este ejercicio nosotros vamos a hacerlo manualmente. Algo más que yo puedo hacer en esta tabla que es de listas es aquí donde dice la materia. Vamos a borrar esa materia que teníamos ahí por defecto. Fíjense que el texto ya yo lo tenía en forma vertical, ustedes ya deben saber hacer eso porque ya lo habíamos visto. Entonces vamos a agregar un listado aquí. Vamos a ubicarnos sobre esa celda, vamos al botón validación de datos, escogemos entonces donde dice lista, vamos con el botón de datos, a darle clic y escogemos el listado que yo quiero. Voy a escoger el listado de estas asignaturas que tengo por acá, presiono la tecla Enter, presiono aceptar y entonces aquí también me aparece el listado que yo acabo de decir. Yo voy a decir que esto es de Cátedra para la Paz y ahí lo tengo. Aquí puedo decir entonces que es para química y ahí lo tengo. Entonces muchachos, vean lo fácil que es agregar listas para validación de datos. En este caso, si yo intento escribir algo aquí diferente a lo que ya me dice el listado y presiono la tecla Enter, ahí está el error porque solamente me permite escribir uno de esos dos valores posibles que tengo allí. Y si yo escribo profe reprobado, ¿me permite cuando yo le dé Enter? Sí, sí me lo permite. Así usted lo escribe en minúscula porque igual el conjunto de caracteres se lo permite. Sin embargo, hay una mejor forma y es utilizar las listas que ya nosotros hicimos. Por último, muchachos, vamos a hacer que nos den mensajes personalizados. ¿Cómo así? Vamos a hacer, por ejemplo, algo aquí en la otra tabla que teníamos por acá. Vamos a hacerlo por acá porque me parece que es un poquito mejor, se va a entender mejor. Vamos a ir por acá. Recuerden que aquí nosotros habíamos hecho una validación de números. El número mínimo que yo puedo escribir es 1 y el máximo que puedo escribir es 5. Y el mensaje que me sale aquí cuando yo escribo algo que no es,
es automático. Yo puedo hacer que este mensaje sea personalizable. ¿Cómo hago? Muy fácil. Selecciono el conjunto de celdas a los cuales quiero validar. Escojo el botón validación de datos. Como ya tengo una validación, fíjense que me la refleja en esa ventana de validación de datos. Pero esta ya la tengo bien, ya la terminé. Yo voy entonces a darle un mensaje de entrada a los usuarios. Fíjense que aquí hay una celda seleccionada que es mostrar mensaje de entrada. Al seleccionar la celda lo vamos a dejar así. Vamos a darle un título. Ese título yo le voy a decir regla de entrada. Regla de entrada. Usted puede aquí escoger el mensaje que quiera. Se llama regla de entrada. ¿Y qué mensaje de entrada le voy a dar al usuario? Por ejemplo, voy a escribir: recuerde los datos ingresados a esta celda son solo valores numéricos que se encuentren entre 1 y 5. Listo, esta es mi regla de entrada. Va a aparecer un título allí. Vamos a darle clic en aceptar. Y fíjense que cuando yo selecciono alguna de esas celdas, me aparece un pequeño mensaje similar a cuando hacíamos en una de las primeras clases que insertábamos un comentario. Es muy similar, pero aquí me aparece automáticamente y me dice cuál es la regla de entrada. Tiene el título que yo le agregué y me dice justamente el mensaje que yo le mandé al usuario. ¿Para qué? Para que el usuario cuando lo vea ya sepa a qué valores tiene que digitar. Aún así, si el usuario se equivoca con ese mensaje, ya sabemos que la celda no va a aceptar esos valores. Entonces fíjense que yo le doy clic afuera y ya me desaparece el mensaje, pero si le doy clic a cualquiera de las celdas que tiene esa validación de datos, me aparece el mensaje nuevamente. Vamos a hacer algo más, y es que si yo agrego todavía el valor, me está dando un mensaje por defecto con el error. Vamos a hacer que este mensaje sea también personalizable. Selecciono el listado, utilizo el botón validación de datos, pero en este caso vengo a donde dice mensaje de error. Primero aquí yo puedo escoger el tipo de icono que me aparece, si es de advertencia, de información o el de detener, que es la X. Me gusta ese de detener porque no sé, es como más, significa más para el usuario. El título, yo le puedo escribir aquí lo que quiera. Yo voy a escribir error. Vamos a escribir unos signos de admiración. Mensaje de error. Puedo escribir lo que yo quiera, pero en este caso voy a escribir: usted ingresó un valor incorrecto. Presiono aceptar. Entonces cuando yo voy a mi celda e ingreso un valor que no es, fíjense que la ventana tiene de nombre error y aparece el mensaje que yo escogí junto con el pequeño logo que yo escogí, con el icono que yo escogí, y el resto de opciones ya las habíamos visto. Entonces, muchachos, esta es la forma de hacer algunas validaciones de datos en Excel. Validamos números que se encuentran dentro de un rango, validamos texto para que tenga una longitud mínima y una máxima, o que tenga una longitud mínima y la máxima sea cualquiera, que sea abierta. Agregamos un listado para que solamente podamos escoger los valores que nosotros quisiéramos, y agregamos mensajes, tanto mensajes de entrada como el mensaje de error si aún el usuario persiste. Fíjense que de esta manera controlamos que los datos que se ingresen a nuestras tablas sean los datos que nosotros queremos. Entonces el objetivo de usted para esta sesión es duplicar, hacer una copia de esto que yo hice. Deben aparecer entonces estas tablas. Recuerde que el formato de las tablas, en los colores, el tipo de letra, lo puede personalizar. Sin embargo, debemos respetar la división interna. Debe aparecer entonces aquí números, en esta pestaña las listas y luego los listados. Entonces estará habilitada en Classroom la actividad y nos vemos en una nueva sesión de clases.